Hola, ¿qué tal? Buenos días, Agustín. ¿Cómo está? Eh, Bien, con mucho trabajo. Me imagino que sí. Eso es lo que explica también, por ejemplo, que haya varias horas de espera en la guardia para atender, casi 4 horas de espera en la guardia para atender precisamente el aumento de los casos, Belén. Exactamente, sí. Nuestra guardia, el servicio de urgencias del Castro Rendón, la parte de pediatría, está sufriendo en estas últimas semanas un aumento exponencial de la cantidad de pacientes que vienen incluso desde lugares cercanos, desde otros centros de Neuquén, privados, públicos. La verdad que ha aumentado muchísimo la cantidad de casos y casi el 70% de todas esas consultas son consultas respiratorias. Ajá. Eh, Esto tiene que ver con la época del año, tiene que ver con la situación derivada de la pandemia. ¿Cuál es la presunción que tienen, Belén? Mira, presumimos en verdad los números que estamos teniendo ahora. De hecho, hace una semana teníamos números de mayo del 2019. Esta semana estamos teniendo números de julio del 2019. En verdad estamos viendo lo que hubiera sucedido sin pandemia, pero incluso adelantado, porque esto en los días de abril que estamos pasando ahora no nos sucedía previo a la pandemia. Y yo creo que tiene que ver una mezcla de todo, ¿no? El relajo de los hábitos que nos enseñó la pandemia, que aparentemente nos lo hemos olvidado, falta de completarles los carnets de vacunas a los chicos con las antigripales, y bueno, y por supuesto la estación y el frío que está sucediendo en este tiempo, pero es una mezcla de todo. Claro. ¿Y cuál es la concurrencia a posteriori, digo, de aquellos que ya transitaron la gripe o el COVID en función de esos resabios que quedan como patologías persistentes en la salud de las personas? ¿En qué medida vuelven al consultorio después o a la guardia, después de que se detectó, por ejemplo, la presencia de COVID o de gripe? ¿En qué medida vuelven, retornan para continuar con ese seguimiento necesario del cuadro de salud, Belén? Nosotros en verdad somos un sistema de urgencias. Nuestro sistema debería funcionar solamente para la consulta de primera vez o el niño que está en una situación aguda. Lamentablemente estamos viendo que no tienen respuesta en los centros de salud aledaños o incluso en los hospitales de referencia, entonces lamentablemente regresan a las salas de urgencia incluso cursando sus cuadros respiratorios o incluso ya habiendo finalizado este cuadro respiratorio y vuelven a consultar a modo de control. Esto en verdad no debería suceder en la sala de urgencias y por eso pedimos siempre a la población el uso racional de este tipo de guardias, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué sería, por ejemplo, el uso racional de ese tipo de guardias? ¿Qué implicaría? ¿Ir a los consultorios externos, por ejemplo? Sí, lo que nosotros siempre recomendamos es que la sala de urgencias debería ser ocupada por el niño que necesita la atención realmente de urgencia, es decir, un niño pequeño febril, un menor de 3 meses con fiebre alta, con fiebre que no puede ceder, un niño de cualquier edad y no importa si tiene factores de riesgo o no, pero que tenga dificultad respiratoria, que mueva mucho la panza, que mueva mucho las cosquillas, que respire rápido, que tenga una fiebre demasiado alta y difícil de controlar, pasadas ya las 48 horas, que tenga signos de deshidratación, es decir, que no orine o que esté con muchos vómitos, vómitos frecuentes, por ejemplo, más de 5 en una hora. Eso sería un uso racional de las guardias. Lamentablemente, como les decía, a veces ante síntomas quizás de muy recientes, un primer pico febril, un primer vómito en un niño que no tiene factores de riesgo, consultan a las salas de urgencia y eso sobrecarga al sistema de salud, al personal, que seguimos aún siendo el mismo personal que trabajó hasta hace unos meses, sosteniendo ahora 4 o 5 veces más los pacientes que teníamos antes, ¿no? Claro. Institucionalmente, ¿cuáles son las alternativas que se están planteando? Esta es una situación coyuntural, es una situación que amerita tal vez alguna transformación del esquema de salud. ¿Cómo miran, digamos, este escenario desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, Belén? Lo ideal sería poder trabajar en la red, en la tan preciada red que en algún momento ofreció la provincia de Neuquén, con el primer contacto de los pacientes en sus centros de salud, que en general lo tienen a 1, 2, 3, 4 cuadras de sus casas, que ojalá pudieran funcionar nuevamente siendo su primer contacto, el lugar de confianza, el lugar cercano de su casa,
y por supuesto cuando los colegas de los centros de salud consideren que no es algo que puedan resolver, sí que sean derivados al hospital de referencia correspondiente, ¿no? Eso sería lo ideal, pero bueno, entendemos que por diferentes razones puedan no estar funcionando y esto hace que los hospitales tengan que tomar ese trabajo también. Claro. ¿Cuántos médicos hoy trabajan, por ejemplo, en la guardia de ese hospital y ese número es el adecuado? Digo, porque me decía recién tenemos mucho trabajo. Es decir, ¿hay mucha gente o faltan médicos, Belén? En verdad nosotros al día de hoy seguimos manteniendo la guardia solamente con 2 cupos de médicos por día. Estamos hablando de más de 120 pacientes por día de promedio, incluso la semana pasada hemos tenido 140 niños en un solo día. Estamos hablando de que ese médico trabaja en su jornada con 70 pacientes. Esto por supuesto que está fuera de cualquier estándar de calidad que se pueda ofrecer a nuestra población. Y por eso estamos aún en la confirmación de nuestros pedidos de más médicos, que usualmente se hacía como plan invierno en los años anteriores, pero que evidentemente este invierno está adelantado y aún no tenemos la respuesta que nosotras quisiéramos. Claro. Gracias por la gentileza de atendernos, Belén, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, que pase una buena jornada. Chao. Igual.